como no sabemos nadie cómo están los criterios arbitrales en ese sentido, y hasta que no se aclare, pues seguirá pasando lo mismo, ¿no? Es igual que con las expulsiones, si es último hombre, ocasión manifiesta gol, no. Aquí unas manos son tarjetas, o ha habido una en el segundo tiempo de Barcelona, no es tarjeta. La segunda te pega primero en la cabeza, luego te va al brazo, es tarjeta. Hasta que no nos aclaremos con esas cosas, siempre va a haber polémica, ¿no? Porque no que un árbitro diferente actúe de una forma diferente. El mismo árbitro en el mismo partido te actúa diferente o en otro partido. Entonces, no tenemos nada que hacer. Hasta que no nos llegue alguna circular, algo para que nos expliquen todas esas cosas, pues seguirá pasando, ¿no? Y luego, pues la expulsión, pues que necesita, ¿no? El Barça para ganar a Osasuna, pues nada más. Así de claro, ¿no? Lo llevamos diciendo otra temporada, pero bueno, no se puede hacer nada ante eso, ¿no? Con el empate a 1, pues no sé si a ellos les entran los nervios, porque la verdad es que no se ponen nerviosos para nada, y es un equipo que juega siempre igual. Seguro que no se hubiesen hecho con 11 también, y si no hubiese pitado ese penalti, seguro que no se hubiesen hecho también un segundo, incluso un tercero, ¿no? Pero sí es verdad que ya a partir de ahí no existe partido, ¿no? Y es una pena, porque es muy fácil el romper los partidos, y cuando los árbitros te piden calma con respecto a ellos y cosas de estas, ellos no son capaces de darte a ti esa calma, ¿no? Entonces ellos actúan inmediatamente con expulsiones, y es lo que no terminamos de entender.